Hola, hoy vengo a hablarles acerca del caso Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, presentado por Yexenia Granados. Para comenzar, voy a darles una pequeña introducción de lo que fue este caso. El 14 de enero de 1990, un grupo paramilitar denominado Los Tangueros, comandado por Fidel Castaño, ingresó al caserío de Pueblo Bello, en el departamento de Antioquia, Colombia. Secuestraron a 43 campesinos, acusándolos falsamente de haber robado ganado. Los hombres fueron trasladados a la finca Las Tangas y posteriormente desaparecidos y asesinados. Solo se hallaron los restos de 6 víctimas. En 1997 se emiten dos denuncias. El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la dividí en dos partes. La denuncia o denuncia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe esta denuncia el 5 de mayo de 1997, la cual fue presentada por Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Colombia. Fallo de la Corte. El 25 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia. Razones de la condena. La Corte determinó que Colombia violó los derechos a la vida, a la integridad personal y otros los cuales desglosaré más adelante. Al incumplir su obligación de garantizar esos derechos, se señaló la falta de los deberes de prevención, protección e investigación. La Corte concluyó que si bien la masacre fue perpetrada por paramilitares, aquella no habría podido ejecutarse si hubiera existido protección por parte del Estado. En la sentencia de interpretación del caso Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, se presentaron dos demandas, una por parte del Estado de Colombia para aclarar aspectos sobre la reparación de viviendas y la distribución de indemnizaciones, otra por parte de las víctimas. Los representantes de las víctimas buscaban la inclusión de beneficiarios omitidos y errores en nombres en la sentencia original. La Corte rechazó la demanda por parte de los representantes de las víctimas por improcedentes, al considerar que no buscaba aclarar el sentido de la sentencia original, sino revisar hechos ya resueltos, lo cual no corresponde a esta vía. Por su parte, sí admitió parcialmente la demanda del Estado, aclarando aspectos relacionados con la distribución de indemnizaciones entre cónyuge y compañero permanente, y precisando cómo debía implementarse el programa de vivienda como medida de reparación. Esta decisión dejó claro que la demanda de interpretación no permite apelar ni modificar sentencias, solo aclararlas cuando exista ambigüedad legítima. Algunos de los temas interpretados por la Corte fueron beneficios de la indemnización. Los representantes alegaron que 62 personas fueron excluidas como beneficiarios, aunque habían presentado pruebas válidas. La Corte rechazó esta demanda señalando que no se trataba de una duda interpretativa, sino de revisión de hechos ya decididos, lo cual no es procedente por esta vía. Número 2. Distribución de indemnización. En caso de que una víctima tuviera cónyuge y compañero permanente y ambas acrediten el vínculo, la indemnización se debía dividir en 50-50. No se podía exigir nueva prueba interna a quienes ya fueron reconocidos como beneficiarios por la Corte. El programa de vivienda fue una medida de reparación por el desplazamiento forzado de las familias. El programa debió otorgar vivienda por grupos familiares, según las necesidades y no solo como
antes de los hechos. La Corte declaró: la violación identificadas fueron el derecho a la vida, como lo mencionaba anteriormente, derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal, derecho a las garantías judiciales y protección judicial, obligación de representar y garantizar los derechos. Algunas reparaciones que declaró la Corte fue investigar y sancionar a los responsables, indemnizar económicamente a los familiares, brindar atención médica y psicológica, realizar actos públicos de reconocimiento, implementar medidas de no repetición. Responsabilidad del Estado. La Corte concluyó que el Estado colombiano no previno ni investigó adecuadamente la masacre y toleró la actuación de grupos paramilitares. Además, hubo falta de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Resoluciones finales. Se rechazó la interpretación solicitada por los representantes sobre nuevos beneficiarios. Se aclaró la distribución de indemnización en casos de cónyuge y compañera. Se precisó el alcance del programa Vivienda, incluyendo el plazo y criterios de ejecución. Y como conclusión, la Corte Interamericana reafirmó que no es posible reabrir hechos ya juzgados mediante una demanda de interpretación. Sin embargo, permitió que familiares no incluidos inicialmente pudieran reclamar indemnización ante el Estado colombiano si demostraban su vínculo. Además, aclaró cómo debían distribuirse las reparaciones y cómo debía cumplirse el programa de vivienda. El fallo fortalece el derecho de las víctimas a una reparación integral y el cumplimiento efectivo de las sentencias internacionales. Gracias.